En esta segunda instancia tengo el honor de presentar a Patricio Winkler. Patricio es ingeniero civil de la Universidad Técnico Federico Santa María, máster en tecnología ambiental de la Universidad de Wolverhampton, máster en ingeniería de puertos y costas del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas en CEDEX, España, magíster en ciencias de la ingeniería y doctor en ingeniería civil y medioambiental de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Es académico de Ingeniería Oceánica de la Universidad de Valparaíso e investigador del CIGIDEN. Ha sido investigador visitante en la Universidad Nacional de Singapur y en la Universidad de Tokio, además de profesor visitante en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Recientemente se adjudicó la beca 2023-24 Cisneros Visiting Scholar del David Rockefeller Center for Latin American Studies en la Universidad de Harvard. Ha estado involucrado en más de 85 proyectos de ingeniería marítima, entre los que se incluyen estudios de caracterización del medio, evaluaciones de riesgo de tsunami, diseño de instalaciones experimentales para la modelación de ondas largas, diseño de ingeniería portuaria, entre otros. En materia internacional, representó a Chile ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en un proceso de consulta sobre los impactos del aumento del nivel del mar a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores en el año 2021. Participó en la COP25 como miembro de la delegación encabezada por el Ministerio de Ciencias y, a solicitud del Ministerio de Medio Ambiente, ofició de representante técnico en el proyecto de gestión de riesgos vinculados al cambio climático en las costas de América Latina 236 y el Caribe. Además, participó como consultor para el Banco Mundial en un proyecto de defensas costeras en Bangladesh en el año 2014 y como jefe de proyectos en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, generación de información sobre cambios históricos y proyecciones futuras de variables en mares y océanos del Ecuador bajo escenarios de cambio climático. Desde el año 2015 ha escrito más de 30 publicaciones en revistas de corriente principal, ha participado como coautor de un libro y como coautor de varios capítulos de libros. Dejo con ustedes a Patricio Winkler. Aló, aló. ¿Aló? Muchas gracias por la invitación. Maida, directora, Marcial también. Un gustazo venir desde la costa para acá. Yo vivo en Valparaíso y trabajo en la Universidad de Valparaíso y nací en Valparaíso. Y hago clases en arquitectura de la Universidad de Valparaíso. Así que de alguna manera he aprendido un poco el metalenguaje de la ingeniería, de la arquitectura, un poco desde mi disciplina, que es la ingeniería civil, media dura. Bueno, la presentación se llamaba Cambio Climático y Borde Costero, pero yo quiero introducir el concepto de zona costera, porque el borde costero es muy limitante, divide dos regiones, pero la zona costera es una zona de transición. Quería primero agradecer a Marcial Mora, que nos conocimos en Estados Unidos, en Cornell, cuando él estaba haciendo su posgrado, y ahí, bueno, no sé, Marcelo se fue, recién le hice una caricatura a Marcelo Mena, que él habló de mitigación. Entonces él partió diciendo algo que es importante para la audiencia. Cuando uno habla de cambio climático hay dos grandes estrategias. Una es la mitigación y otra es la adaptación. Y la mitigación tiene que ver con la reducción de la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y eso se hace reduciendo las emisiones o capturando emisiones, ¿ya? Y para eso están las COP, el Acuerdo de París, todas estas cosas donde uno se compromete a reducir las emisiones. Y claro, yo voy a hablar de adaptación, que en el fondo es, dado que existe el cambio climático, entonces cómo adaptamos nuestros sistemas para que sean más resilientes ante las nuevas amenazas que vamos a identificar, ¿ya? Bueno, yo pertenezco al grupo de Ingeniería Oceánica de la Universidad de Valparaíso y lo que nosotros hacemos es llevar la ingeniería al mar, ¿ya? Es así de simple, llevar la ingeniería al mar. Veamos algo de contexto geográfico. Bueno, la zona costera chilena está afecta a una serie de fenómenos físicos bastante complicados cuando hay que hacer diseños de infraestructura costera o portuaria, entre ellos los tsunamis. Hemos tenido 3 tsunamis en los últimos 13 años. ¿Ya? Terremotos, tenemos el terremoto más grande de la historia de los registros sísmicos a nivel mundial, que es el terremoto de 1960, y estamos también sometidos a los efectos del aumento del nivel del mar, a las marejadas y otro tipo de fenómenos. Y esta costa es bastante particular y se parece a muy pocas costas en el planeta,
Aquí hay una interacción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana que genera un cordón, que es el segundo cordón montañoso más grande del planeta, que es los Andes. Pero también está la fosa más profunda, la segunda fosa más profunda del planeta, que es la fosa Chile-Perú, que está aquí en azul, ¿ya? No se ve. Y eso hace que tengamos los gradientes verticales más grandes del planeta en términos de orografía o topografía, ¿ya? Y ese es nuestro contexto. Ahora, si nos acercamos un poco más a la zona central de Chile, bueno, el clima está esencialmente condicionado por lo que pasa en la atmósfera, y la atmósfera es una capa que tiene alrededor de 800 kilómetros de espesor, o sea, como de aquí a, no sé, será La Serena, un poquito antes de La Serena, ida y vuelta, ¿ya? Más o menos. Pero en los primeros 10 kilómetros, que son los primeros píxeles que hay acá, ¿ya? Los 10 kilómetros, el Everest tiene 8.800 y tantos metros. ¿Ya? O sea, esa altura, un poquito más arriba, ahí es donde está la mayor concentración de masa, densidad de la atmósfera, y es donde ocurre esencialmente el cambio climático. Entonces, el cambio climático, si se fijan, ocurre en un tramo, un par de píxeles acá, y dentro de esta escala se ve que las escalas horizontales son mucho más importantes que las verticales, ¿ya? Y finalmente, claro, cuando se habla de que la Tierra tiene como una telita de cebolla, esa sería la corteza terrestre, algo parecido pasa con la atmósfera. Y la atmósfera, como nos enseñaron en el colegio, a través del ciclo hidrológico o el ciclo del agua, ¿ya? Lo que hace es precipitar en forma de nieve o en forma de lluvia, y a través de los ríos llega a la costa, se evapora, y esto es un ciclo, no es infinito porque la Tierra tiene 4.600 millones de años, pero es un ciclo que se recicla, ¿ya? La cantidad de agua en el sistema planeta es aproximadamente constante desde un poquito después de su formación. Ahora, si se fijan acá, en los grandes ríos de la zona central de Chile, hay aportes sedimentarios. Estas plumas de sedimento vienen de la cuenca, el material en suspensión, y estas plumas pueden llegar a 50, 60, 70 kilómetros hacia el mar, ¿ya? Y eso, de alguna manera, es un símbolo de todas las sustancias que traen las desembocaduras de los ríos. Primero, agua fresca, sedimentos, arena, nutrientes en sentido positivo, pero también en sentido negativo. Todo lo que viene, por ejemplo, de la agricultura, también los elementos utilizados para la fertilización, ya llegan a la costa, los basureros, o sea, la basura, perdón, los plásticos. Así que finalmente este es como un sistema que tiene arterias que van llegando a la costa, y la costa finalmente, o la zona costera, sería ese píxel blanquito que hay acá. ¿Ya? Se ve blanco porque es donde las olas rompen, y eso genera una radiación o sea, una tonalidad que los satélites son capaces de capturar, ¿ya? Entonces, primer mensaje para esta, no sé, tercera diapositiva, es que la cuenca y la costa están absolutamente vinculadas, ¿ya? Cualquier tipo de intervención que hagamos nosotros aquí en el río Maipo, por ejemplo, en Mapocho, va a repercutir en lo que pasa en San Antonio, ya donde desemboca el Maipo. Ahora, en el año 2017, producto específicamente para la COP, hicimos un inventario, un catastro de cosas que hay en la zona costera, y identificamos elementos que pueden ser importantes para una facultad de arquitectura, como que hay 433 asentamientos costeros, ¿ya? Es una cantidad significativa. Algunas son ciudades grandes, otras pequeñitas, pero también hay harto de infraestructura. Los puertos mayores, que usualmente son obras más de ingeniería, obras industriales, ya ahí les voy a mostrar un par de ejemplos, pero también hay muchas instalaciones menores donde sí se necesita arquitectura, ¿ya? Definir un programa, por ejemplo, y aquí hay un número que falta, que es el de las caletas de pescadores. En Chile hay reconocidas por el Estado alrededor de 460 caletas de pescadores. Y cuando las caletas están reconocidas por el Estado, entonces el Estado tiene que proporcionar infraestructura para esos sindicatos, ¿ya? Así que es importante considerar eso también. Ahora, cuando vemos ahí está mi oficina, por aquí, Valparaíso. Esto es un vuelo en dron, en una zona donde se supone que los drones no pueden volar, pero tengo un estudiante medio malulín que sacó el video. Fíjense la magnitud de la infraestructura. Esto es infraestructura industrial. Esta sería la zona de la explanada de acopio de contenedores, la zona de los buques. Estos buques hacen navegaciones transoceánicas importantes, ¿ya? Y alrededor entre el 90 y el 95% del comercio internacional chileno se hace a través de los puertos.
Claro, y los puertos están imbuidos dentro de una trama urbana. La ciudad de Valparaíso no se puede disociar del puerto, están absolutamente vinculados. Entonces, cuando vemos este tipo de infraestructura, antes de entrar en cambio climático, primero tenemos que entender cómo dialogan estos sistemas, un sistema unitario como un puerto, con toda, digamos que la trama urbana colindante, ¿ya? Específicamente en los puertos, hay veces en que hay que construir este tipo de cosas que son obras de abrigo para generar zonas tranquilas, donde las embarcaciones pueden generar la transferencia de carga, pero si nos salimos de los puertos necesitamos mucha infraestructura costera, ¿ya? Defensas costeras, caminos, bueno, hay de todo, ¿sí? De hecho, en el inventario que les mostraba recién, identificamos alrededor de 18.000 cosas, sistemas naturales y sistemas humanos en todo Chile, entre lo que serían elementos de infraestructura, por ejemplo, plantas de tratamiento de agua, qué sé yo, puertos, caletas, rampas y sistemas naturales, humedales, playas, desembocaduras, dunas, etc. ¿Ya? Ahí está el buque oceanográfico nacional, Cabo de Hornos se llama, que a todo esto para el tsunami el 27 de febrero del 2010 estaba en el astillero Asmar, vino el tsunami y lo levantó, lo hizo navegar y cayó arriba de una playa, afortunadamente, si no podría haber tenido algún tipo de daño, y ahí está la Esmeralda, ¿ya? Esta es la obra, según los profesores de la Universidad de la USACH, esta es la obra más importante del siglo XX en Chile, que es una obra que uno la ve y no es tan importante, piensa que no es tan importante. Aquí, en la punta, hay alrededor de 60 metros de profundidad, que sería equivalente a un edificio de unos 24 pisos. Pero esto es material sólido y está construido sobre un terreno que no podemos ver, ¿ya? Imagínense lo que son 60 metros de profundidad. Y tiene como 1 kilómetro de largo, ¿ya? Pero fue en su momento el puerto más importante de Chile y ahora es el segundo más importante después de San Antonio, ¿ya? Ahora, ¿qué cosas han pasado con el tiempo en este territorio costero? Esta es una imagen que está en un librito que les voy a mostrar después, que muestra la evolución en 70 años de la zona norte de la bahía de Valparaíso. Esto sería Concón, las famosas dunas de Concón. Fíjense cómo es un territorio donde había un camino escénico, ¿ya? Bastante bonito, costó mucho hacer ese camino. Esto se transformó en una zona bastante densificada y una de las cosas que voy a comentar, si es que hay tiempo, es precisamente el cómo nosotros hemos ido habitando estos territorios, ya incrementando lo que se llama la exposición, que es un concepto que les voy a explicar, y aumentando finalmente el riesgo. Bueno, si quieren ver estas fotitos, ahí pueden descargar ese libro, se llama Costas de Chile, esto lo escribimos con un profe que ya nos dejó. Él es geólogo, yo soy ingeniero civil y también lo escribimos con un abogado porque nos interesaba poner la ingeniería marítima sin ecuaciones, en el fondo, que fuera fácil de entender. Bueno, veamos algo de amenazas costeras, ¿ya? Entonces las amenazas primero costeras, ¿ya? Porque ese es el dominio donde yo trabajo, y las amenazas son fenómenos físicos que pueden afectar a un sistema, ¿ya? Por ejemplo, incendios, no sé, lluvias torrenciales, maremotos, tsunamis, cosas por el estilo. Entonces, cuando se analizan este tipo de fenómenos físicos, usualmente se utiliza un esquema conceptual donde probablemente no van a ver nada ya, pero uno de los componentes es la amenaza, el fenómeno físico. Luego, lo que se llama la exposición es si un sistema está expuesto a esas amenazas. Por ejemplo, Santiago no está expuesto a las marejadas, así que no hay una interacción entre los dos. Pero Santiago sí está expuesto, por ejemplo, a los derrumbes, avalanchas o ese tipo de cosas. Y después está la vulnerabilidad, que tiene que ver con cómo ese sistema está preparado para recibir esa amenaza. Por ejemplo, si yo estoy en la playa y veo un edificio de pilote con una estructura sólida versus una choza, si viene un tsunami es mucho más probable que el tsunami se lleve a la choza y no al edificio. Entonces ahí estamos hablando de la vulnerabilidad que tiene que ver con la capacidad intrínseca del sistema de aguantar esa amenaza, ¿ya? Entonces les voy a ir mostrando algunos ejemplos. Como les comentaba, bueno, yo trabajo bastante desde la ingeniería, le saco harto punta al lápiz calculando probabilidades y cosas por el estilo, pero esto también se puede llevar a plano, así que les voy a mostrar algunos ejemplos de trabajos que hemos hecho desde el mundo de la arquitectura también, la planificación urbana. Entonces, si es que nos aproximamos a la zona de interacción entre el océano y la costa, fíjense en la cantidad de cosas que pasan acá. Pasamos de un mundo acuático a un mundo terrestre
con una transición donde hay mucha turbulencia. La turbulencia es básicamente el oleaje rompiente. Ahí están pasando una serie de cosas bien complicadas. El suelo se mueve, no sé si han tenido la posibilidad de ir a pegarse un guatazo a una playita, ¿sí? Experimentan las fuerzas. Bueno, entonces en un par de canchas de fútbol tú pasas de un ambiente marítimo a un ambiente terrestre. Y eso exige entender una de las físicas más complejas que hay a nivel planetario y muy rápida, es persistente, siempre se está moviendo. ¿Ya? Ahora, aquí hay un ejemplo de cuando esta dinámica se pone media complicada. Ese dice la ex oficina de Huguito. Huguito es mi viejo. Tenía una oficina en la costa y esta es la bahía de Valparaíso. Esto se llama el Caleuche y mi viejo tenía la oficina ahí. Después de esta marejada, le hicimos un peritaje estructural al edificio y estaba tan socavado por abajo que le recomendamos a mi viejo botar la edificación. Entonces, esto es un ejemplo de cómo una amenaza como las marejadas puede generar impactos costeros. Esto no es cambio climático. ¿Ya? El cambio climático, voy a explicar lo que es cambio climático mejor. Primero, clima y cambio climático. El clima es el comportamiento medio de las variables atmosféricas, ¿ya? En un tiempo relativamente largo, no sé, 3 décadas. ¿Ya? Uno dice, tenemos clima mediterráneo, ¿ya? A diferencia de la meteorología, que es cuando te dicen que mañana va a llover o va a haber sol, ¿ya? El clima es el comportamiento medio. Y el cambio climático es cuando ese clima cambia en esas escalas de tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve un fenómeno como este, no necesariamente es cambio climático. Pero si uno empieza a observar este tipo de fenómenos con mayor frecuencia, mayor regularidad, entonces puede ser que efectivamente esté cambiando el clima. ¿Ya? Ahora, les voy a meter un par de números. El lugar que les mostré recién está acá. La oficina de Huguito, la ex oficina de Huguito está ahí. Y aquí hice un catastro de las inversiones, tanto públicas como privadas, que se hicieron en la bahía de Valparaíso después de una sola manejada, que fue la del 8 de agosto del 2015. Aquí en una defensa costera, aquí se está haciendo un proyecto bien bonito, que no sé si se va a materializar porque en Valparaíso no pasa nada. El Puerto Barón se llama. Y aquí hay puras reparaciones de defensas costeras. Por ejemplo, esta reparación salió como 3 millones de dólares, esta de acá. Y la reparación del otro lado salió como 3 millones de dólares más. Si uno suma todos esos valores, son del orden de 25 millones de dólares, que uno dice, pucha, a lo mejor no es mucho. O sea, para inversión pública, 25 millones de dólares no es mucho. Pero es reparación, pura reparación. O sea, cuando yo estoy estudiando ingeniería, a mí me enseñan a diseñar, no me enseñan a reparar. La reparación es la parte menos sexy de la ingeniería. ¿Ya? Y usualmente es difícil tenerla dentro de los presupuestos, pero eso equivale al orden de 20.000 viviendas de emergencia del terremoto del 2010, solamente en reparaciones de defensas costeras. ¿Ya? Ahora, si uno habla de proyectos portuarios, los proyectos portuarios son 2 órdenes de magnitud superiores a este valor. ¿Ya? Mucho mayor, mucho más. Entonces empiezan a ser importantes. Bueno, nosotros en la escuela hemos ido desarrollando nuestros estetoscopios para examinar al paciente. Entonces, por ejemplo, aquí está la misma bahía, la bahía del Paraíso, y estos son modelos numéricos que lo que muestran es el oleaje y lo ocupamos como pronóstico. Tenemos sensores metidos debajo del agua, tenemos también cámaras, por ejemplo, que las procesamos. Aquí lo que hacemos es hacer tratamiento de esas imágenes para ver cómo se mueve esta línea de costa y a partir de eso podemos ver cuál es la respuesta de la playa, si la playa se acerca o no a las edificaciones. ¿Ya? Y bueno, y nos enfrentamos ante ciertas amenazas. Este es mi cabro chico, este es el Tomás, pero como Marcial lo habrá visto hoy día en la mañana, ahora está con este porte. ¿Ya? Pero lo puse para comparar su altura, en ese tiempo era 1,20 m, con el aumento del nivel del mar. ¿Ya? El aumento del nivel del mar al año 2100 es de alrededor de un poquito menos de 1 metro. O sea, así, por aquí va a estar el agua más o menos. Por ahí podría estar. Hay harta incertidumbre. ¿Ya? Y para lugares como Valparaíso probablemente no sea tan relevante, pero hay islas que producto de este aumento del nivel del mar han experimentado migración climática. ¿Ya? Por ejemplo, hay una isla que se llama Vanuatu, que tiene un convenio firmado con Nueva Zelanda para tomar a esos migrantes climáticos y se los llevan a Nueva Zelanda porque en 100 años más va a estar debajo del agua. Y en algunos lugares de Chile también este efecto va a ser importante. Les voy a mostrar un ejemplo en Coquimbo. Acá también hay otras amenazas que ocurren en la costa, no necesariamente todo es climático. Este es el terremoto de 1985 y este es el puerto de San Antonio. Fíjense lo que ocurrió en esta estructura. Se vino abajo, después cambiaron un poco las normativas estructurales. Nosotros tenemos muy buena ingeniería estructural, sí, top mundial,
pero no tenemos, por ejemplo, buena ingeniería de tsunami. Ahí estamos guateando. Y este es el ejemplo del tsunami. Este es la bahía de Talcahuano y arriba San Vicente. Y yo estaba participando del diseño de un terminal acá, en App, que se estaba construyendo justo para el tsunami. Pero después fuimos a terreno y nos dimos cuenta que en la bahía de San Vicente el tsunami prácticamente no había inundado. O sea, pero fíjense lo que pasó en Talcahuano. ¿Ya? Hay mucha socavación, mucho daño estructural acá, los contenedores terminaron en la ciudad, ya los buques también. Entonces, esto es como para aprender de que los tsunamis son muy específicos de sitio. ¿Ya? Y cuando tú querés tirar un diseño, de, por ejemplo, un paseo costero, aparecen preguntas como, ¿diseñamos para tsunami o no? ¿Cómo diseñamos para tsunami? ¿Aguantamos la ola? ¿Hacemos que la gente evacúe? ¿Ya? ¿Utilizamos zonas de baja densidad? Empiezan a aparecer muchas preguntas. Ahora, dentro de este esquema, como les decía, recién estábamos viendo los fenómenos físicos. Cambio climático, marejada, tsunami, terremoto. Ahora veamos la exposición. Empecemos a ver qué es lo que hay en la costa y cómo se interactúa esa costa con un fenómeno físico. Entonces, esta es una publicación que sacamos hace poco. Todos estos compadres que salen ahí, o comadres, son coautores de papers. Ahí, estas son edificaciones. Imaginemos que tenemos una edificación con casas A, B, C y D, que son eventualmente, con una cierta recurrencia, inundadas. Por ejemplo, la casa D. ¿Ya? Esto podría ser una foto histórica, pero en el futuro lo que va a pasar es que todas estas dinámicas ahí que están escritas en palabras raras pueden llegar a inundar una segunda casa. Entonces, en este caso nosotros podríamos decir que esta casa no está expuesta y esta tampoco. Pero esta casa no está expuesta ahora, pero en el futuro sí. ¿Ya? Entonces, lo que hemos hecho es analizar planes reguladores comunales para ver si efectivamente, en el fondo, cómo los planes reguladores están recogiendo este fenómeno físico. Y bueno, y paso 1, esto lo hicimos en el año 2017, cuando hicimos ese inventario que les comentaba, analizamos varias ciudades y aquí hicimos varios trabajos en terreno. Esta es la bahía de Quintero, Valparaíso, y eso sería San Antonio. Y ahí trabajando en terreno, lo que hicimos fue corroborar que todas estas bases de datos que existen en sistemas de información geográfica, etcétera, tuvieran un correlato con lo que estábamos generando. ¿Ya? Y de alguna manera empezamos a conocer el territorio. ¿Ya? Y a partir de eso generamos este tipo de información. No es materia de esta presentación explicar qué es lo que sale acá, pero en el fondo lo que muestra esto es amenazas, marejadas, inundaciones, exposición, ¿ya? ¿Qué es lo que hay en estos sistemas? ¿Cuán sensibles son? Y esto es riesgo. ¿Ya? Ahora, esta imagen es como cuando tú miráis el país desde lejos, ¿sí? ¿Ya? Y cerráis los ojos así como medio nublado, pero es un instrumento que te permite, a partir de, esto es esencialmente, para que entiendan, es el cálculo de este incremento en el riesgo de esas edificaciones. Aquí está calculado para los 433 asentamientos costeros, y aquí uno ya podría empezar a decir, mira, ¿sabéis qué? En realidad, en toda la región central, aparentemente va a haber un cambio importante en las condiciones oceanográficas, ¿ya? Y a lo mejor ahí hay que poner los dados, ¿ya? Hay que poner los esfuerzos de adaptación. ¿Ya? Por ejemplo, hicimos un análisis a nivel de municipalidad. En Chile hay 100 comunas costeras y hay 2 que son oceánicas. 100 comunas costeras, imagínense 100 comunas costeras que tienen sus direcciones de obra, tienen sus oficinas de planificación y gente que tiene que tomar decisiones sobre lo que se hace en la costa. ¿Ya? Y lo que hicimos fue ordenarlas desde las más expuestas a las menos expuestas. Estas B son puras bahías. ¿Ya? Bahías no es casual que las bahías estén usualmente rankeando los índices de exposición, porque ahí en las bahías usualmente hay buenas condiciones, donde podéis meter un puerto y el puerto empieza a crecer, ya empieza a transformarse en una ciudad, ya, y después se transforma en una conurbación. Entonces son zonas muy expuestas. ¿Ya? En Valparaíso estamos segundo, pero Talcahuano, el que le mostré recién, el que se lo llevó el tsunami, es la más expuesta. Ahora, podemos entrar más en detalle. Este es un trabajo que hicimos con la Magdalena Vicuña y Jorge León. Ellos son arquitectos de la Católica y de la Santa María, respectivamente. Y lo que hicimos fue tomar los planes reguladores comunales de 12 de esas comunas. Dijimos, esta mirada es una mirada gruesa. ¿Ya? Vamos a mirarlo un poquito más en detalle. Fijémonos en las más importantes expuestas, etc. Entonces empezamos a analizar comunas como Antofagasta. Antofagasta es una de las ciudades que tiene, en realidad es la ciudad que tiene el paseo costero más largo de Chile. Son como 40 kilómetros de infraestructura. Tremendo. Es como de aquí a Curacaví, una cosa así. No sé si tanto, no sé. Bueno, en fin. Y ahí, bueno, Coquimbo, etc. Y lo que hicimos fue, primero, indicar zonas que serían potencialmente inundables. Aquí no se ve muy bien. Potencialmente inundables, aquí se ve bien. Potencialmente inundable. Esta es una zona muy baja, por eso se inunda.
y además infraestructura, que son esos puntitos amarillos. Y el análisis que hicimos fue primero saber dónde está la infraestructura, ¿ya? Y si efectivamente podía estar afectada por fenómenos de inundación. Entonces, Antofagasta, fíjense, aquí está el puerto, está lleno de infraestructura, y aquí están las líneas de inundación en amarillo y en azul. Claro, y ahí ya nos damos cuenta que, ojo, Antofagasta es una ciudad que tiene tanta infraestructura, toda expuesta, y cuando tú vayas a pasar por allá te das cuenta que cuando vienen las marejadas, digamos que los caminos costeros se inundan. Hicimos ese análisis y también hicimos análisis respecto de las densidades de uso en las zonas costeras y nos dimos cuenta de que existe mucho, digamos que los planes reguladores definen densidades mucho mayores que las actuales y por lo tanto se podría seguir incrementando la exposición en estos tramos de costa más costeros, cuando debería ser un poco lo contrario. Uno debería tratar de decir, en todas estas zonas de acá vamos a definir planes reguladores comunales que bajen la densidad de uso para efectivamente tener menos impactos futuros de tsunami y cambio climático. ¿Ya? Yo aquí hice la parte física, después me van a tapar a preguntas del plan regulador y ahí probablemente no la pueda responder. Pero en el fondo, así son los trabajos son interdisciplinarios. Este otro trabajo que hicimos con Felipe Walt de la Católica Valparaíso, y aquí lo que hicimos fue analizar asentamientos precarios. Por ejemplo, Laguna Verde, más que precarios, irregulares, porque estos son segundas viviendas. Y aquí encontramos cosas bien interesantes. Esta es una inundación, fíjense, una marejada que inundó todo un sector bajo, pero gran parte de estas casas son palafitos. ¿Ya? Porque esta gente sabe que históricamente hay inundaciones en una zona baja, entonces han levantado sus casas, un poco haciendo, eso sería una medida de adaptación, ¿ya? Adaptación irregular, no planificada, pero es adaptación igual, como los palafitos de Chiloé, eso es pura adaptación histórica. Y hemos utilizado herramientas como, por ejemplo, calcular índices de vulnerabilidad dentro de la ciudad para ver cuáles son las zonas potencialmente más afectadas. Y ahí hay una serie de edificaciones en rojito. Y esta sería una forma de mostrar el riesgo con un semáforo. Mucho más fácil de entender que como lo hacemos en ingeniería, donde calculamos probabilidades. Aquí tenemos zonas bastante inundables, usualmente cercanas a los cuerpos de agua, estuario o a la costa. Y en la medida que uno empieza a ganar cotas, claro, la amenaza oceánica es menor, pero usualmente lo que pasa es que empiezan a haber otro tipo de amenazas como derrumbe. ¿Ya? Así que hay que tener una visión integral del territorio para poder ver eso. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo que no tiene que ver con cambio climático, pero sí con tsunami, que es Robinson Crusoe. La isla fue azotada por el tsunami del 27 de febrero del 2010, y ahí nosotros nos embarcamos y fuimos a hacer un catastro. Y lo que se ve acá, por ejemplo, es que estas son casas que están como a 300 metros de la costa, y aquí las casas flotaron. ¿Ya? Si se fijan, están todos los pollos verticales, así que flotaron simplemente como flota un buque. El principio de Arquímedes, que dice que cuando yo sumerjo un objeto debajo del agua, experimento una fuerza vertical hacia arriba, igual al peso del volumen de agua desplazado. Eso es como lo que te enseñan, no sé si en física, no sé, pero flotan las cosas. ¿Ya? En cambio, las estructuras que están muy cerca de la costa, fíjense los palos indicando que efectivamente hubo un flujo mucho más violento. Entonces, la forma en que fallan las estructuras es muy distinta si uno está muy cerca de la costa a si está lejos. Ahora, hicimos un análisis de seguimiento que lo hemos hecho en varios lugares durante 10 años para ver cómo se reestructuró esa ciudad. ¿Ya? Entonces, aquí se ve San Juan Bautista, que sería el asentamiento, y todas las casas rojas son casas que habían antes del 2010, que después de la inundación simplemente se las llevó el tsunami, y esto quedó completamente soplado. Estas casas azules oscuros son edificaciones que no son habitacionales, y estas son edificaciones habitacionales. Entonces, de alguna manera, las edificaciones habitacionales salieron de la zona de inundación, que está indicada aquí en azul, y aquí se generaron otros usos a través de una modificación en el plan regulador. Así que eso es un buen ejemplo de actuaciones. Ahora, por ejemplo, quieren volver a posicionar el gimnasio en el mismo lugar donde se lo llevó el tsunami en el año 2010, y es complicado porque cuando uno entra a este territorio, que es como un territorio medio imposible, así, ya, como que, claro, aquí medio imposible, esa zona ahí. Claro, si tú te vas más arriba, entonces empiezas a ponerte en lugares donde las laderas son muy inclinadas y puedes tener otro tipo de riesgo o de amenaza. ¿Ya? Así que esto requiere como una lectura física del territorio previa a la definición, por ejemplo, de los usos que se les va a dar. ¿Ya? Otros fenómenos que hemos visto son los ríos. Esta fue una columna que yo puse al diario que se llama
los ríos ya no tienen fuerza y les voy a explicar por qué no tienen fuerza y cuáles son las implicancias. Entonces ahora sí lo voy a vincular con cambio climático. Lo que se muestra acá son proyecciones de temperatura a nivel global para esa ventana, 2041-2060, está cerquita. ¿Ya? Y lo que se ve es que en general las temperaturas van a aumentar bastante en el hemisferio norte sobre tierra. ¿Ya? Y el mar es un regulador de temperaturas. Si se fijan, es bastante más blanquito esto, que significa que las temperaturas no van a aumentar tanto. ¿Cuál es la implicancia de eso? Que gotita de agua que cae en el continente tiene mucho más propensión a evaporarse. ¿Ya? Ahora, si nos cambiamos ahora a la lluvia, que es la cantidad de agua que cae, estas son las proyecciones de precipitación para la misma ventana de tiempo. Y fíjense que en Chile, café significa que va a haber una reducción de la lluvia, que ya la estamos experimentando a través de esta sequía larga, que también es bastante equivalente a lo que pasa en otras celdas de circulación a nivel mundial, son bien parecidas. Entonces lo que estamos viendo ahora, eventualmente en el futuro va a ser incluso más fuerte. Entonces, no solamente tenemos mayor evaporación, sino que además tenemos mucho menos lluvia cayendo. En otros lugares del mundo, por ejemplo, hicimos una pega en Ecuador, y ahí en Ecuador va a haber un incremento de la lluvia. Y el problema de ellos con cambio climático es que van a venir eventos mucho más intensos de lluvia, derrumbes, crecidas, ¿ya? Distintas a las nuestras. Ahora, este es un trabajo que hicimos con una profesora de la Católica, ahí dice Santa María, pero es la Católica ahora, la Megan Williams. Empezamos a ver las desembocaduras de los ríos, a ver cómo se comportaban. Entonces, esta es una imagen de la Concagua, esto es Concón, ¿ya? En los años 30, y esa es la Concagua 2022. La gran diferencia es que antiguamente el río estaba conectado con el mar, y hoy en día existe una barra aquí, que se cierra. Y esto es sintomático. El río Maipo se cierra ahora con mucha frecuencia, el río Maule, que es un río grande, se cierra, y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué importa esto? Desde la perspectiva, primero, ecológica, estos sistemas son cuerpos de agua que tienen su valor. No es gratuito que haya una ley de humedales urbanos en la actualidad que busca preservar precisamente esos cuerpos de agua, pero desde el punto de vista del cambio climático esto es importante porque estos son sistemas súper sensibles. Son sensibles a lo que pasa aguas arriba de la cuenca y a lo que pasa aguas abajo de la cuenca. Y a mí me gusta hacer la analogía con los... No sé si alguna vez alguien ha tenido la posibilidad de ir al Chiflón del Diablo, estas minas de carbón que tú fuiste, ¿ya? Las minas de carbón que hay en la región del Biobío, y cuando te metí en la mina y te apagan la luz y te dicen, oye, aquí nosotros en nuestro tiempo, o sea, su tiempo, los mineros lo que hacían era ocupar canarios, que los ponían en las bifurcaciones de las bóvedas de las minas, y cuando los canarios se morían era porque había gas grisú, entonces arrancaban los obreros. Algo parecido pasa con esto. Las desembocaduras son súper sensibles, son los elementos más sensibles que tenemos en el sistema hidrológico para identificar cambios climáticos. Entonces, esto no me interesa que lo entiendan porque toma harto tiempo entenderlo, pero sí les voy a decir qué tipo de variables utilizamos para poder entender por qué estas cuestiones se están cerrando. Una cosa podría ser mirar la cantidad de agua que llega por el río, ¿ya? Y los caudales, esta es una serie de tiempo, de muchos años, antiguamente eran grandes y de repente el río dejó de traer agua. Esta es la napa de agua, ¿ya? La napa de agua cuando hacía un pozo, ya está el nivel del agua. Entonces, antiguamente el nivel del agua era superficial, de repente bajaba, y en los últimos años empezó a bajar y ahora la napa está 20 metros más abajo. O sea, tiene mucho menos agua superficial en los ríos, tiene mucho menos agua subterránea, ¿ya? Y después hay algunas variables oceánicas que no cambian mucho, pero sí es importante esto. Esta es la venta de derechos de agua, tanto superficiales como subterráneos, y si se fijan, las curvas van creciendo, ¿ya? Y además también hay obstrucciones por la empresa sanitaria, lo que hace es cortar parte de la desembocadura para sacar agua y meterla en el embalse de los Aromos para alimentar a la ciudad. A partir de todos estos diagnósticos, cuando hay el doctor, te hacen todos esos exámenes que uno no cacha nada, ¿ya? La conclusión es que tenemos una cuenca donde hay mayor temperatura, por lo tanto, mayor evaporación, menor lluvia, ¿ya? En conjunto, menos agua en los ríos. A eso se suma la extracción para, por ejemplo, la agricultura del palto, que es intensa, ¿ya? Y además la extracción de arena para construir ciudades. Todo eso aguas arriba, y además lo que hace Val, que es sacar agua para alimentar la ciudad. Entonces, aguas arriba tenemos una explotación bien intensa, y algunas de esas están directamente relacionadas con el cambio climático, como el aumento de la temperatura o la reducción de la precipitación, y otras son de origen antrópico, que tiene que ver con cómo nosotros manejamos las cuencas, ¿ya? Ahora, eso no ocurre siempre. Hace un par de semanas atrás
pasó esto con los ríos, vinieron estas lluvias intensas, se abrieron todas las desembocaduras, ahí fíjense, ríos bonitos, este es el río Maule y ese es el río Mataquito, abriendo las barras, pero esta cuestión es cada vez menos frecuente. Otra evidencia es que las playas se están erosionando. ¿Y qué significa que una playa se erosiona? Significa que la playa, bueno, aquí esta es una imagen de un video de un exalumno, donde se ve que efectivamente esta interacción entre el océano y la costa es súper dinámico, se mueve todo el rato, ¿ya? Pero lo que hemos visto es que si uno hace el seguimiento a la línea de costa, esta cosa empieza a ser así, y ha ido avanzando, y lo peor es que hacia el futuro va a ser incluso más fuerte ese fenómeno. Ahora, cuando las playas tienen este tipo de infraestructura, lo que uno hace es constreñir la playa. Ya la playa ya no puede moverse tanto. Fíjense que la arena se mueve, fíjense aquí que hay unas cuestiones de hormigón que empiezan a salir. ¿Ya? No sé, por ahí entre medio empieza a aparecer un murito. Ahí aparece, no sé si apareció. Bueno, en fin, al principio estaba. Pero, claro, cuando uno pone muros de contención, lo que está haciendo es limitar esa flexibilidad y es como si la playa tuviera artrosis. Le cuesta cada vez más acostumbrarse a los cambios oceánicos. Entonces, hemos hecho algunos análisis de información satelital. Por ejemplo, esta sería la desembocadura de la Concagua, el mismo que les decía recién. Y esta sería la línea de costa en los años 80 y esta sería la línea de costa en los años 2020. Estos son como 50 metros, la mitad de una cancha de fútbol. ¿Ya? Y además en los años 80 no estaba toda esta zona donde están las escuelas de surf. Así que lo que hemos hecho acá es aumentar la exposición, ¿ya? Y además la amenaza también se va acercando. Entonces la intersección de las dos es cada vez más frecuente. Ahora, este tipo de fenómenos lo hemos hecho el análisis en 65 playas, hice 45, pero tenemos estudios más nuevos, y nos damos cuenta que alrededor del 80% de las playas en Chile están experimentando esto, ¿ya? Las playas urbanas, sobre todo, que no tienen esta flexibilidad. Me voy a saltar esta. ¿Cómo hemos reaccionado? Y ese es uno de los problemas que tenemos de cómo concebimos la interacción entre el océano y la costa. Esta sería, ahí está la Santa María, yo estudié acá. Esta es una playa, después viene una marejada, se erosiona, aparecen todas estas cosas que están abajo y el Estado interviene haciendo defensas costeras. Esa es la forma en que lo hemos hecho casi siempre. Pensamos que combatir las marejadas con infraestructura es una buena solución, ¿ya? Y probablemente sea la solución en costas que ya están desarrolladas, que ya están antropizadas, ¿ya? Pero si estamos pensando en zonas de expansión urbana, ¿ya? Humedales, qué sé yo, ahí hay que evitar eso. O sea, hay que evitar llegar a esta condición. Hay que, de alguna manera, alejarse de la zona costera. Esto me va a saltar, esto es muy latero. Ahora veamos un ejemplo, ¿ya? Esta es la bahía de Coquimbo, y fíjense que la bahía de Coquimbo está bastante, digamos que, cubierta de proyectos inmobiliarios, y esto es súper interesante. En el año 1958, el presidente Gabriel González Videla, que era serenense, decretó, o no sé cómo se dice, el Plan La Serena, que tenía como compromiso o como meta mantener el casco histórico de la ciudad a través de restricciones arquitectónicas que ustedes las conocen más que yo. Pero en el plan decía que toda esta zona acá, que eran como alrededor de 3.000 hectáreas, eran terrenos de ciénagas pestilentes. O sea, así está escrito, así eran ciénagas pestilentes. En el fondo hoy día le decimos humedales y queremos preservarlos. Entonces, el plan lo que dice es que esas 3.000 hectáreas se tienen que reemplazar por terrenos agrícolas, ¿ya? Bueno, se hizo, y después de los años 80, ya no sé qué pasó ahí con el uso del territorio, pero fíjense cómo terminamos, con una zona muy baja, poniéndole mucho peso, hay mucha carga acá, porque estos elementos pesan, entonces hay un peso sobre el terreno se hunde, el nivel del mar aumenta, súmese a eso que en este sector fue afectado, sobre todo la zona sur, por el tsunami de 1922, o sea, llevamos, claro, una centuria sin un tsunami grande, entonces hemos construido en 100 años una exposición tremenda. Y lo que vemos es que las inundaciones, por ejemplo, en el sector del Faro que está ahí, son cada vez más frecuentes y esta cuestión va a seguir incrementándose. Hoy en día, y esta es parte de un proyecto que hicimos, estamos tratando de preservar con un plan de conservación de un humedal urbano, que es la desembocadura del río Elqui, 8 hectáreas. 8 hectáreas de 3.000 hectáreas de humedales. Ya, o sea, en 70 años nos echamos al bolsillo 3.000 hectáreas que ahora estamos tratando de proteger. Bueno, y estos son típicos esquemas nomás de qué es lo que puede pasar en el futuro con diferentes fenómenos físicos. Tampoco me voy a detener en ello, pero sí quería mostrar esto, ¿ya?
Esto es un esquema típico conceptual de cómo se mueven las arenas y las aguas en la bahía de Coquimbo. Esto es una bahía bien grande. De aquí hacia acá es una zona bien antropizada, ya muchas edificaciones, y de acá hacia el norte incluso ahí se alcanzan a ver algunas dunas fósiles. ¿Ya? Estas son costas que antiguamente la línea de costa estaba acá y empezó a crecer. Entonces tenemos una zona de poco desarrollo. Ahora, si nosotros quisiéramos definir medidas de adaptación al futuro, en este tipo de bahía, podríamos decir, por ejemplo, hacia el norte, que la mejor forma de garantizar de que esta costa siga siendo flexible es a través de instrumentos de planificación territorial. Evitar, por ejemplo, construir la prolongación del camino costero, que llega hasta como por acá. El camino costero llega hasta como por acá. ¿Ya? Porque, bueno, usted sabe más que yo también de estas cosas. Una vez que se hace una senda, ¿ya? Lo que se hace es garantizar, dar las condiciones habilitantes para que haya un desarrollo inmobiliario. Y lo otro sería también, por ejemplo, preservar las dunas costeras y las playas que hay en ese sector. Hacia el sur hay que buscar otro tipo de soluciones, porque ya en el fondo el camino costero está arriba de la playa. ¿Ya? No podemos deshacer eso. En algunas partes se ha deshecho eso, pero son costos económicos bastante altos. Y volviendo a la idea del sistema cuenca, aguas arriba del Elqui está el embalse Puclaro, y arriba hay alrededor de 770.000 metros cúbicos de arena acumulada. Y cuando uno pone un embalse, lo que hace es como taponear la arena que llega por el río. Y esos 770.000 metros cúbicos, que probablemente no les dice nada, es como un cubo, así, de 2,5 canchas de fútbol por lado. ¿Ya? Toda esa arena está metida arriba en el río. Y eso significa que aquí, claro, la arena no llega. ¿Ya? Se ha ido erosionando y lo hemos visto, alrededor de 50 metros en la zona central de la playa, en los últimos 40 años. También hay que, de alguna manera, regular en la extracción de arena. En toda esta cuenca, agua arriba del Elqui, hay permisos de extracción de arena, de áridos, pero hay algunos que son irregulares. ¿Ya? Y además el problema que hay es que la decisión de si tú le das un permiso a una empresa para sacar ripio, por ejemplo, de un río, se hace a nivel municipal y no se hace a nivel de cuenca. Y el sistema es la cuenca. ¿Ya? Es como que tú tomaras decisiones de tu rodilla independiente de tu cadera. Y tú caché que están conectados y al final es un cuerpo entero. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de algunas medidas de adaptación. Se podría ir a sacar esa arena de aguas arriba y ponerla en el río. Riesgo de que se lo pelen los areneros. Ya, se podría traer esa arena a la playa, pero ya no es la misma arena que llegaría en forma natural, porque va a ser distinta. En fin, bueno, ahí se puede... Entonces, esto lo vi en el Estrecho Magallanes. Claro, ellos han tenido problemas de extracción de árido. Esto pasa mucho, por ejemplo, en la desembocadura del río Maipo, Biobío. Hay extracción de arena de las playas, de la misma caja del río, y eso está generando erosión y problemas finalmente. Ya, ahora, en cuanto a la adaptación, dado, como les comenté, tienen mitigación y adaptación. ¿Qué hacemos? Pues el diagnóstico está. Entonces, les voy a mostrar algunas medidas de adaptación, y esta es un ejemplo de una publicación americana. Yo estoy precisamente trabajando en si podemos, de alguna manera, importar alguna de estas soluciones para el caso chileno, que es una costa que se mueve mucho, es muy complicada. Entonces uno puede, por ejemplo, poner rompeolas de este tipo, ¿ya? O podría, por ejemplo, preservar dunas. Las dunas se pueden preservar, les voy a mostrar un par de ejemplos. Mantener cuerpos de agua, ¿ya? Infraestructura verde, infraestructura azul, infraestructura verde, infraestructura café, infraestructura gris. ¿Ya? Podría incluso utilizar grandes defensas ante inundaciones. Podría levantar las casas, ¿ya? Como lo hacen los chilotes, o podría incluso reubicar casas que están en zonas inundables. ¿Ya? Hay varias estrategias y también hay varias formas de hacer construcciones costeras. Entonces este es un catálogo que lo adapté de una publicación extranjera, donde uno tiene las formas de uso del territorio costero más blanda, como por ejemplo dejar simplemente que el territorio funcione como es naturalmente, hasta estas otras que son las más rígidas, donde por ejemplo uno necesitaría un muro vertical para meter un buque. ¿Ya? Depende mucho del uso específico. Cada una tiene sus ventajas. Entonces, cuando estamos en una ciudad como Valparaíso, no sé, San Antonio, nosotros ya pasamos a este tramo, estamos en este lugar. Pero si nosotros agarramos la costa completa chilena y la estiramos, una fracción marginal de esa costa es ciudad y todo el resto es zona de expansión o zona rural. Entonces, ahí hay que poner los ojos.
Entonces, si es que alcanzo, les voy a mostrar ejemplos de diferentes lugares del mundo con diferentes tipos de medidas de adaptación. Entonces, esta es una adaptación que es una adaptación súper reactiva, ¿ya? Y este es el caso de Mar del Plata, donde si se fijan, lo que se está haciendo es tratar de aguantar la poca arenita que hay con la construcción de estos. No sé si va a sonar el audio, a ver, veamos. Hoy día es 23 de abril del año 2023 y esta es la ciudad de Mar del Plata, en el Atlántico argentino. Estoy mostrando aquí la costa, una costa bastante antropizada, estabilizada a través de ese tipo de obras de gestión del litoral, como por ejemplo esos espigones que entran aproximadamente perpendicular a la playa, pero después tienen algunos giros, y esos diques exentos, ¿ya? Mediante la utilización de este tipo de elementos se pueden generar zonas de retención de arena sobre las cuales, por ejemplo, se puede garantizar el acceso, una accesibilidad universal a través de esas pasarelas y eventualmente dar pie, dado que existe un cierto volumen aquí de amortiguación, de implementación de este tipo de infraestructura, piscinas, paseo, no sé, hay unos pulpitos. Vinimos a ver al doctor Federico Iñaki Isla, un geólogo buen amigo que forma parte de esta red latinoamericana de erosión costera, y bueno, nos tendrá que explicar in situ todos los avatares de este tipo de intervenciones. Bueno, eso es una medida reactiva, como les comentaba. Ya vamos viendo otro ejemplo. Esto es completamente distinto. Si se fijan, en este lugar hay zonas de captura de arena a través de este tipo de elementos. Este es el Atlántico, es mucho más tranquilo que el nuestro. Hay zonas de recuperación de dunas. Estos son campos dunares que se han ido recuperando. Uno le pone estas cuestiones y veamos qué es lo que dice el video. Hoy día es 25 de abril del año 2023 y esto es Carilo, en el Atlántico argentino, al norte de Mar del Plata. Este es un sector bastante acomodado. Ahí se alcanzan a ver la primera línea de edificios y tras esos edificios hay casas bien pudientes, bonitas, metidas en el bosque. Y claro, bueno, es una playa de abundantes arenas, sana, se alcanzan a ver aquí las dunas. Y claro, la edificación es bastante más atrás. Hay algunos puestos, bastantes accesos, que son accesos ahí como se alcanza a ver en el fondo, accesos poco intrusivos. Madera. Básicamente pasarelas de madera. En este caso hay un acceso y una construcción, tiene el nombre Neruda, un restaurante. Pero está levantado y se alcanzan a ver algunos efectos del transporte eólico en los pilotes. El transporte eólico. Y ahí en la duna de atrás se ve que hay algunos esfuerzos de estabilización de las dunas. Ahí van poniendo cercos de ramitas que lo que hacen es reducir la velocidad y promover la estabilización de las dunas. Una playa bastante ancha, de baja. Bueno, este es un ejemplo de donde se le da a la costa la posibilidad de adaptarse a las condiciones oceánicas, ¿ya? Ahora, este es otro ejemplo, puro paseo aquí. Bueno, igual tengo hartas canas y no he viajado tanto, pero son... Hoy día es 9 de febrero del año 2023 y esto es Playa del Carmen en México. Ya, esto es una costa bastante lineal, rectilínea, que se prolonga a lo largo de la Riviera Maya por varias decenas de kilómetros hacia el norte y hacia el sur. Ya, es una costa de playas blancas, muy rico. Ya, y quería mostrarles esta solución, una solución típica de este es un dique exento constituido por geotubos, eso se llaman geotubos, que son elementos que se llenan con arena, y el objetivo de ellos es básicamente disipar la energía o evitar que el oleaje llegue a la playa y generar volúmenes de arena y anchos de playa lo suficientemente adecuados para la actividad de playa de sol como la que caracteriza esta zona. Ya, ¿qué importa de esto? Es que fíjense aquí, no sé cómo pararlo. Bueno, esas son soluciones blandas, no son gran infraestructura muy dura. ¿Se fijan? Estos son simplemente unos chorizos que se les mete arena y se les pone ahí. Ese tipo de soluciones en el caso chileno no funciona bien porque nosotros tenemos un clima marítimo endemoniado y es probable que con un par de marejadas terminen todas esas cosas en la playa. ¿Ya? Pero igual es un ejemplo interesante. Y lo otro que el video más largo,
fíjense que hay mucha acumulación de algas y las algas disipan energía. Cuando uno ve que las olas pasan por ahí, se meten en el campo de algas y las algas lo absorben. Entonces, quería mostrarles aquí un ejercicio que estamos haciendo ahora. Estamos haciendo un proyecto FONDEF, que el objetivo, esto es Pichidangui. Este es un campo de algas. A esta escala prácticamente no se ve, es simplemente un manchón. Pero vamos a ir viendo los fenómenos físicos que se dan cuando la ola va llegando a la costa. Y lo que estamos haciendo nosotros ahora es probar si efectivamente estas algas son eficientes para disipar la energía. Entonces, en Maitencillo, que queda al ladito de acá, estamos haciendo un cultivo de 1 hectárea, 1 cuadra, que la estamos instrumentando. Medimos las alturas de las olas antes y después para ver si efectivamente las algas son capaces de disipar la energía de las olas. Si disipan la energía de las olas, son como un amortiguador, porque la ola no genera tanto daño en la costa. Y aquí fíjense que las olas se mueven, producto en virtud de las corrientes, y además hay turbulencia. Cuando las algas se mueven a costa de la energía de las olas. Las olas gastan su energía mecánica para mover las algas, ¿ya? Y la turbulencia es una forma de disipación de energía. Entonces las algas efectivamente, en términos conceptuales, generan esos dos mecanismos que disipan la energía. Ahora hay que ver si son lo suficientemente adecuadas como para romper los oleajes endemoniados que tenemos en el caso chileno, ¿ya? Y eso es lo que estamos haciendo ahora en Maitencillo. Ahora, si nos vamos a países desarrollados, esto es Singapur, y esto acá es una defensa, ya es una barrera de contención contra las inundaciones. Aquí cuando hay tifones como los huracanes, pero se llaman tifones allá, el nivel del agua por el lado de afuera crece y esta cuestión se inunda. Entonces ellos pusieron esta estructura, la estructura de cientos de millones de dólares, ya que tiene unas compuertas, que las compuertas se abren o se cierran dependiendo del nivel del agua al otro lado. Si hay un tifón, se cierran y el nivel del agua por el lado de afuera está mucho más arriba que acá. Eso es bueno para evitar inundaciones, pero también cuando uno tiene una compuerta como esta, lo que hace es mantener el nivel fijo. Entonces, imagínense que ustedes están haciendo un proyecto de arquitectura de una marina, por ejemplo, en un lugar, y tienen un dato que es la posición del nivel del agua. Eso es filete. Pero para eso, bueno, en el caso chileno no tenemos ningún lugar en Chile donde uno pueda considerar que el nivel del agua es plano. Ni siquiera los lagos, en el mar mucho menos. Entonces también permite, por ejemplo, facilidades para todo lo que es la actividad náutica y además retiene agua que es escasa porque este es un país isla y no hay cuencas, no hay ríos, no hay cordilleras, simplemente el agua que cae, que hay. Entonces esta es una obra que tiene 3 propósitos, que son generar las condiciones para todo tipo de actividades a un nivel fijo, acumular agua dulce y evitar las inundaciones, ¿ya? Pero es cara, súper cara. Y este ejemplo es otro está en Kobe, en Japón, Kobe. Cuando yo estudiaba ingeniería civil, siempre me hablaban del terremoto de Kobe, en el año 85. La ciudad se vino al suelo prácticamente. Entonces, después de eso, lo que hicieron fue construir en todo el perímetro bajo de la ciudad estos muros. Son muros que siguen toda la ciudad y tienen estas compuertas que permiten el flujo de lo que sea, peatones, vehículos, y se cierran cuando vienen o los tsunamis o las mareas, o sea, los monzones, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar otro videito. Hoy día es 10 de marzo del año 2019, estoy aquí en Kobe, una ciudad ubicada en la bahía de Osaka, en Japón. Y bueno, y paré aquí para mostrarles una compuerta de defensa contra inundaciones que, bueno, es característica de estas zonas afectas a tsunamis o a tifones. ¿Ya? Si se fijan aquí existe un muro que tiene una cierta cota, esa cota tendrá su diseño, ¿ya? Y tras ese muro acá hay una compuerta y esta compuerta se cierra y se desplaza a través de esos rieles para conectarse en la continuación de la defensa. Como siempre aquí en Japón hay muy buena señalética. Claro, y aquí te explican, lamentablemente en japonés, cómo funciona la compuerta, que si los rieles, etcétera, alguna documentación técnica. Y bueno, y veamos la compuerta cómo es. Básicamente una estructura de acero que corre sobre unos rieles, ¿ya? Y esta estructura se cierra cuando existen alertas de tsunami, ¿ya? O tifones. El tiempo de reacción de los tifones es bastante más holgado que para los tsunamis. Aquí en Japón la fosa oceánica está ubicada un poquito más lejos que la chilena y por lo tanto los tsunamis se demoran un poco más en llegar, pero estamos hablando de entre 30 minutos, 40 minutos, a diferencia en Chile donde los tsunamis pueden llegar de manera casi instantánea. ¿Ya? Los tifones, como es una... Ya, muy largo. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo, país desarrollado también, esto sería Boston en Estados Unidos. El video yo creo que es más explicativo. Hoy día 21 de mayo del 2023 y este es el North End Park en Boston,
en un lugar que se llama el Inner Harbor, como el puerto interior, toda esta zona que está allá atrás en el fondo. Y bueno, y este parque es bastante único. Es el primer parque resiliente ante el clima y fue construido el año 2020 bajo una iniciativa que se llama Climate Ready Boston. ¿Ya? Es un parque que tiene un waterfront, que sería como este camino costero, además con equipamiento, por ejemplo juegos, hay canchas de béisbol, canchas de tenis ahí en el fondo. Y fue construido sobre un seawall o un muro costero antiguo que estaba acá abajo. Aquí hay unos planos que dejan bastante claro cómo funciona esto. Ese es el layout del parque, y lo que hicieron fue tomar el muro antiguo, ese es el seawall, claro, y lo levantaron con esta estructura que se puede inundar pero con poca frecuencia. Ya está, para los eventos extremos puede ser inundable. Y además lo que hicieron, es bien entretenido, es poner todas estas estructuras que son muros adicionales para reducir la inundación, pero también sirven para que la gente se siente, entonces es bien entretenido con diferentes niveles. También lo que han hecho es reforestar con vegetación nativa que tiene la capacidad de tener una cierta resistencia al agua salada. Y aquí se ve una imagen de alguna inundación histórica. Han habido un par de inundaciones históricas este último tiempo, y además, bueno, también hay bastante información para el peatón, para el turista, donde se ven los niveles históricos en esta zona y las proyecciones eventuales que pueden tener en el caso de que, por ejemplo, tengamos una trayectoria de bajas emisiones o altas emisiones. Esto está medido en pies. Incluso te dibujan aquí la eventual inundación ante un evento extremo. No estamos hablando solamente del nivel del mar, sino que evento extremo más una combinación de, por ejemplo, lluvias y temporales. Este sería el logo del lugar, y además tiene un elemento adicional, que hay una red de drenajes que permite drenar con una cierta pendiente bajo la superficie lo que serían las eventuales inundaciones de el barrio colindante. Así que es un buen ejemplo de cómo estas estructuras, estos sistemas de infraestructura pueden transformarse desde un elemento bastante vulnerable a una estructura resiliente. Aquí por ejemplo, esto queríamos... Ya. Y el último ejemplo que quería mostrarles, para mí este es uno de los mejores ejemplos de lo que podríamos hacer en las costas futuras. Esto es Mantagua, en la zona central, al norte de Concón, y estos son los terrenos, porque no se escucha muy bien al principio, son los terrenos de la Católica Valparaíso. Y aquí los arquitectos tienen sus casas, y este es un terreno que tiene una particularidad y donde tal vez un poco extrema la solución. Aquí no hay propiedad privada dentro de los terrenos de Apereida, que sería este lugar, sino que en el fondo es un terreno colectivo, pero goza de la tremenda ventaja de que la densidad de uso es súper baja, y eso se va a ver. Entonces, corre video y este sería el último. Noviembre del 2020, la ciudad abierta, al norte de Concón. La ciudad abierta es un espacio de 270 hectáreas de una corporación afiliada a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que se emplaza, claro, en este campo dunar extraordinario que es el de Ritoque. Allá en el fondo se alcanzan a ver dunas bastante altas, ya es un macizo arenoso que llega bastante más atrás, y esta es una de las desembocaduras chiquititas, pequeños esteros intermitentes que forman una barra, ya, que también eventualmente puede abrirse cuando hay años de caudal muy fuerte, años hidrológicos potentes. Esa es la vía del tren que conecta, bueno, Quintero, que es una zona industrial, bastante industrial hacia el norte, con el interior del continente. Y aquí se ve, bueno, lo que es una desembocadura de un río poco perturbada. Sí, existe un terraplenes ahí, ese terraplén de ahí y este terraplén de acá, que de alguna manera constriñen la desembocadura, así que la desembocadura no puede derivar como solía hacerlo antes de la construcción del puente. Pero bueno, independiente de esa intervención, se ve que es una desembocadura sana. Hay poca intervención humana, y bueno, y aquí se puede hacer una analogía con algún lenguaje que se está posicionando de una manera un poquito snob en
en la ingeniería, que tiene que ver con la infraestructura verde, o sea, hablar de vegetación y utilizarla, por ejemplo, como sistema de amortiguación anticrecía o cosas por el estilo. Infraestructura azul, que sería el utilizar los cuerpos de agua también para lo mismo. Infraestructura de café, que es el manejo de las arenas para lograr cierto tipo de objetivo dentro de un proyecto. Y bueno, y eso en contraposición a la ingeniería, a la infraestructura gris, que sería todo aquel objeto que está construido con hormigón. En este caso, bueno, son las pilas del puente que nos generan mucha interacción con el flujo. Pero claro, un muro, por ejemplo, costero podría ser un caso de infraestructura gris. Bueno, esto es notable porque hay mucha presión inmobiliaria, sobre todo hacia el sur, ahí en Reñaca, o sea, en Concón, perdón. Les voy a mostrar una imagen ahí al fondo de la cantidad de edificios que se han construido ahí al fondo, en el horizonte. Y esto de alguna manera ha jugado un rol fundamental en la preservación de este campo dunar. No es lo mismo construir en una costa rocosa, como la península de los Molles, allá al fondo, ¿ya? Donde no hay fenómenos o procesos físicos muy complejos como los que podemos ver acá, ¿ya? En un lugar como este, las intervenciones generan perturbaciones mayores, ¿ya? Bueno, en fin, para resumir, ya hoy día les voy a contar sobre amenazas, principalmente vinculadas al cambio climático. No hablamos de terremotos ni de tsunamis, que son súper importantes. También de exposición, donde los arquitectos porque la toma de decisiones respecto de cómo habitamos el territorio viene más desde la arquitectura, desde la ingeniería. Nosotros los ingenieros somos serviciales para la definición de estos planes de uso territorial y las grandes obras de infraestructura. Al final lo hacemos entre todos. Y bueno, y las medidas de adaptación. Y no traje casos extranjeros para andar cacheteándome, sino que para darles el ejemplo de que en Chile prácticamente no hay adaptación sistemática. O sea, lo que se hace es casi puro reactivo. Entonces, estos ejemplos que les puse son como para ver si los podemos traer a la mesa y evaluar si es que son posibles de utilizar en el caso chileno. Soluciones como la de Singapur probablemente no sea muy viable, a excepción de algunos lugares como zonas industriales donde pueden haber, no sé, en fin, pero yo creo que por aquí va la cosa. O sea, si ustedes en el futuro, en las próximas 3, 4 décadas de desempeño profesional, tienen la posibilidad de acercarse a la costa, yo creo que el mensaje que se debieran llevar de esta charla es que estos son territorios dinámicos, se mueven, están en constante movimiento y ustedes tienen que considerar esa variable al momento de finalmente trazar lo que tengan que trazar. Eso sería todo. Respecto de esto último que tú estabas planteando, en el fondo, del rol de ustedes como ingenieros posterior quizás a una decisión que tengamos nosotros como arquitectos, pero creo que también, y la pregunta es, en el fondo, ¿en qué están las definiciones más geopolíticas en este universo? Porque en Chile, al menos en cómo hemos sido formados nosotros en términos de entender un territorio longitudinal, ¿no es cierto?, como Cordillera de la Costa, Depresión Intermedia, Cordillera de los Andes, planicies litorales, como ese concepto muy vertical o longitudinal, en contraposición a una sumatoria de divisiones políticas en términos de región 1, 2, 3, 4, numéricas incluso, en donde la cuenca no es la unidad geomorfológica base como para poder interactuar en un territorio complejo, y me ha tocado revisar muchas acciones en donde decisiones que están en una comuna o en una región impactan, producto de, ¿no es cierto?, este avance a través de los ríos, ¿no es cierto?, impactan finalmente en las costas de una otra región o una otra comuna. Ahora, hay ejemplos de otros lugares en el mundo. Por ejemplo, los holandeses definen una franja que es bastante ancha. Entonces, tú cuando vas al territorio costero te das cuenta que las ciudades están detrás de los cordones dunares, porque es mucha arena. Nosotros igual tenemos en algunas partes donde hay arena, pero tenemos costas rocosas también. Entonces, eso de alguna manera le da como esa amortiguación, muy parecido a lo que yo mostraba en Argentina, en Pinamar, ahí como que hay espacio, ¿ya? Y lo que hacen ellos es que cuando hay que poner una obra de infraestructura, claro, se hace a costa del sacrificio de un lugar específico, pero con una compensación importante, o sea, una compensación de verdad,
un porcentaje importante de la inversión para medidas de compensación. ¿Ya? Estamos hablando, no sé, un 5, un 10% de la inversión. Puerto San Antonio son 3.500 millones de dólares. Si tú dedicáis un 10% de ese monto, por ejemplo, a compensación, podríais tener, no sé, en fin, podría hacer muchas cosas. Pero yo creo que eso ya tiene que ver con la componente ambiental. La componente ambiental, yo creo que cuando se hacen estas intervenciones que son las inevitables, ya las medidas de compensación no están un poco a la par, son usualmente como bajas. Entonces, tienes la limitación de la línea de más alta marea, tienes la limitación ambiental, y chuta, es que esta cuestión da para mucho. También hay otras componentes ambientales como que, por ejemplo, cuando se hacen evaluaciones de proyectos específicos, usualmente son proyectos uno a uno. Entonces, claro, uno dice, quiero hacer un proyecto, quiero hacer no sé, un territorio, lo que sea, y se analiza ese y no se analiza con la interacción que hay con los terrenos colindantes. Entonces también está como esa fragmentación. Y después viene, yo creo que lo más importante, al menos en las costas arenosas, este esquema de sistema de cuenca, donde no es solamente el manejo de la cuenca desde la perspectiva hídrica, sino que también es desde la perspectiva sedimentológica. Entonces yo creo que hay como muchas aristas del problema, como se dice en política, muchas aristas del problema, y a lo menos nosotros desde la academia lo que hemos tratado de hacer es impulsar una ley de costas, que en este momento está en fase de pasar al Parlamento, tiene el apoyo de un par de senadores, y la idea de esa ley es definir más holgura en ese tramo de costa y no basarse específicamente en lo que es la línea más alta marea, de forma de que respire un poco la costa. Ahora, es súper difícil de llevarlo a cabo porque también las costas son muy distintas. Una zona costera de fiordo, en el sur de Chile, tú te bajáis el Roquerío y tenías el bosque acá al lado, si bosques de, no sé, de lenga de 30 metros de altura, es muy distinto a Mantagua. Entonces también hay que considerar esa parte específica, pero eso ya entra como más a nivel de proyecto. Una de las cosas que a mí me gusta de la ingeniería costera es que es sitio específica. O sea, no es como que yo puedo, por ejemplo, tener una tipología de casa de vivienda social y la multiplico por 2.000, sino que tú te metí en un tramo de costa y ya tenés que entenderlo bien. Hay que saber leerlo, hay que hacer los estudios necesarios y te corrí 200 metros y te cambió el cuento. Entonces, al final, no sé si te respondo porque como que hay muchas ideas, pero es complejo el tema, complejo. O sea, ojalá si es que la ley de costa es una solución, eso podría ir en la línea, a lo menos, de entender este territorio con esta holgura. ¿Ya? Ahora, ¿cómo va a dialogar esa ley? Se me olvidó otra cosa. ¿Cómo va a dialogar esa ley, por ejemplo, con los planes reguladores? ¿Cómo es la jerarquía? Ahí ya como que son los abogados los que llevan esa cuestión. Lo que te quería decir es que desde la perspectiva del cambio climático, ahí tenemos dos perspectivas adicionales. Desde la perspectiva del cambio climático, la ley marco de cambio climático, que entró en vigor hace un par de años atrás, tiene en un artículo, el artículo 9, la definición de un Plan Nacional de Adaptación de Zona Costera. Ahora, ¿qué significa ese Plan Nacional de Adaptación de Zona Costera? Es tomar esta idea y llevarla al papel, y que exista el plan y que el plan sea efectivo, y sea un plan regional y eventualmente baje a escala municipal para que se puedan tomar las decisiones. ¿Cachai? Eso es una cosa. Y la otra cosa es que, por ejemplo, después del terremoto del 2010, con la inundación de tsunamis de la zona central de Chile, hubo varias ciudades que en los planes reguladores comunales definieron zonas de áreas verdes, por ejemplo, o zonas turísticas de borde costero en las zonas bajas. Y ahí hubo un cambio, eso fue un cambio positivo desde la perspectiva del riesgo. Entonces, si te fijáis, esa es desde la perspectiva del riesgo, la otra es desde la perspectiva ambiental, y después tenéis la perspectiva legal, entonces ahí esta cuestión es una ensalada de cosas. Mi pregunta tiene que ver con fenómenos sísmicos, con las variaciones de nivel de suelo. Después de grandes terremotos hemos tenido casos como en Valdivia, que se asentó el terreno hacia el interior y se ha elevado hacia la costa. Entonces, eso, ¿hasta dónde eso es predecible? Y bueno, ¿cómo interactúa con todo lo que has dicho? Está buena la pregunta, mira. Esta me la salté, pero igual la tenía cartita bajo la manga. Solamente vamos a mostrar el fenómeno físico, después podemos empezar a discutir las implicancias. Esta es la isla Mocha en el Golfo Arauco, ¿ya? Y esta playa se llama Tres Cuevas, está aquí. Y esta es la playa antes del terremoto del 2010 y esta es la playa después del terremoto del 2010. Esta cuestión creció como 20 metros y después fue creciendo y ahora está 50 metros más adelante que lo que estaba antes del terremoto. 50 metros es una mitad de cancha de fútbol. En Valdivia, para el terremoto de 1960, un tramo de alrededor de 800 a 900 kilómetros se hundió y gran parte de los territorios se hundieron, Valdivia, qué sé yo, del orden de 2 metros. Y eso hizo que lugares como, no sé, Valdivia está lleno de humedales.
Y no es casual, es en parte por efecto del terremoto del 1960. Maullín también. Y si empezáis a ver las desembocaduras ubicadas desde Puerto Saavedra hacia el sur, ya todas esas que eran ríos que tenían conectividad y tenían cabotaje, ya dejaron de ser puertos de cabotaje porque todo eso cambió. Entonces, eso es un tremendo problema en Chile porque como yo cuando hablo con mis colegas ingenieros, tú vas a terreno y decís, quiero hacer un sondaje acá. Y así un hoyo para abajo y veis la estratigrafía y decís, esta cuestión tiene tal resistencia. ¿Ya? Pero en el mar, incluso la posición del terreno es una incógnita, no es un dato. ¿Cachai? Te puede pasar esto. Entonces, la pregunta es si es predecible o no. Bueno, se pueden acotar esos valores. Los máximos desplazamientos verticales que hemos tenido históricamente medidos en Chile son de 5,7 metros, son casi 3 pisos, en la isla Guamblin para el terremoto de 1960. Y los máximos hundimientos son de 2 metros en Valdivia en un tramo de 600 kilómetros. Ahora, ese terremoto fue una brutalidad. En general, los terremotos tienden a deformar verticalmente el terreno del orden de 30, 40 centímetros, para arriba o para abajo, depende de dónde estáis. ¿Cachai? Este caso aquí, bueno, fueron 3 metros. Aquí el terreno se levantó 3 metros en la isla Santa María, un poquito menos de 3 metros. En realidad estoy exagerando, 1,6 metros en Punta Coronel, que está acá. Aquí para ser más preciso, en esta parte de acá, ahí se levantó 1,6 metros. Entonces, claro, la pregunta es como, bueno, ¿y qué hacemos con eso? O sea, si tú estás haciendo, por ejemplo, un paseo costero, el paseo costero se te puede transformar en una senda lejana a la costa. Y eso pasó justamente acá abajo. Yo me acuerdo que iba al terremoto, a todo esto cuando viene un terremoto, nosotros tiramos todas las cosas y al tiro de terreno. Agarramos una camioneta y recorriendo la costa mirando lo que pasa. Y fuimos aquí a la punta de la vía que queda acá abajo y la Dirección de Obras Portuarias estaba construyendo un muro, una defensa costera. Y tú vas ahora para allá y la defensa costera está como a 50 metros de una tremenda playa que se formó después del terremoto. ¿Cachai? Entonces, es una incertidumbre súper alta. Sabemos dónde pueden haber hotspots, así lugares donde se va a mover mucho el terreno. Por ejemplo, todas las puntas que salen hacia afuera. Mejillones, por ejemplo, las puntas de Coquimbo, esas, mientras más te acercáis a la fosa, más se va a levantar. Mientras más te alejáis de la fosa, más se va a hundir. Eso te podría dar un indicio. Pero no estamos en condiciones de hacer una predicción, solo acotar las variaciones verticales. Ahora, de nuevo, la pregunta es, ¿lo vas a considerar dentro del cálculo de tu obra o no? Por ejemplo, si tú querías hacer un muelle, ¿el muelle lo vas a hacer acá? ¿O lo vas a hacer acá más arriba pensando que el terreno se puede hundir? ¿O lo vas a hacer aquí más abajo pensando que el terreno se puede levantar? Usualmente lo que uno hace es decir, mira, voy a poner la obra acá y voy a definir diferentes niveles de atención a las embarcaciones. ¿Ya? Porque además tenéis marea y todo eso, entonces tú podías jugar con esa holgura. Pero es súper difícil hacer la predicción. Hemos trabajado y hemos publicado harto sobre eso. Pero estamos súper lejos de poder decir, en este lugar, en los próximos 50 años, existe una probabilidad de un 80% de que el terreno se levante 40 centímetros. Estamos súper lejos de eso. Pero sí lo podemos decir para otras variables. O sea, si yo podría decir, en ese lugar, lo dije muy rápido, parece trabalengua, pero yo podría decir, en ese lugar, en los próximos 50 años, existe un 40% de probabilidad de que la altura de las olas sean de tanto. Eso sí estamos en condiciones de decirlo. Pero con los terremotos y los tsunamis nos falta mucho. El problema de eso es que los terremotos son un huascazo así que viene ¡guapá! Y hemos visto 3 o 4 en la historia de la ciencia, ¿cachai? Pasan así. En cambio, las olas están ahí permanentemente. Las podemos estudiar mucho más. Gracias. No sé si nos podéis contar algo acerca de qué oportunidad entonces habría de entender la energía intermareal en Chile. O sea, la energía desde la perspectiva de la cosecha de la energía o desde la perspectiva... Sí, se han hecho hartos estudios. A mí en particular, el año 2007 hicimos un estudio bien comprensivo de la energía en Chile. Mira, las olas se mueven todo el rato y generan energía y uno podría sacar esa energía. Pero el oleaje es una energía difusa, igual que el sol, igual que el viento. Para poder cosecharla, tú necesitas muchos elementos que vayan absorbiendo puntualmente o concentrando la energía de las olas para poder sacarla. ¿Ya? Y eso es caro porque construir en el mar es caro, es complicado, los metales se te corroen rápidamente, uno construye en un territorio donde no tenía acceso, necesita embarcaciones, entonces usualmente es mucho más caro. Y eso sería para las olas. ¿Ya? La última vez que yo estuve metido en esta cuestión hace como 3 o 4 años atrás, el costo de producir energía de oleaje era como 8 veces más alto que el costo de producir energía con carbón. Entonces todavía está muy lejos. A Marcelo le podría haber hecho esa pregunta, porque él maneja estas cosas como más al dedillo. El costo todavía está muy lejos de ser competitivo.
En cambio, la solar y el viento, hace 20 años atrás, eran más caras que producir, por ejemplo, con hidroelectricidad. Y mucho más caras que producir con carbón. Pero eventualmente empezaron a bajar y hoy en día son competitivas, incluso más baratas. Entonces conviene hacer plantas eólicas, plantas solares, sobre todo plantas solares. Entonces, la complejidad es una barrera tecnológica porque los dispositivos están más o menos desarrollados y además una barrera práctica, ¿sí? Porque además tenéis que mantenerlo. O sea, piensa, nosotros utilizamos boyas y las ponemos en el mar, así, las lanzamos lejos, pero para poder ir a hacer mantención de ellas, tenéis que arrendar una embarcación que pueden ser $50.000, ¿cachai? Y ir a navegar, llegar acá, levantarla con un winche, ¿cachai? Una grúa grande, limpiarla, volver a ponerla y hacer esa cuestión cada 3 meses, ¿cachai? Y cobra, carito, súper caro. Entonces, eso es uno. Y lo otro es con las mareas. Las mareas son, porque las olas son estas cositas que vienen ahí por el viento. Y las mareas son producto de la atracción gravitacional de la Tierra, la Luna y el Sol que mueven las masas de agua. Eso, en el sur de Chile hay lugares donde hay alta concentración de energía mareal, como el canal Chacao. Y cuando tú vas a cruzar el canal Chacao, la corriente va para allá y la corriente va para allá y las velocidades son tremendamente grandes. Ese es un río que tiene 2 kilómetros de largo y tiene una potencia tremenda. Pero de nuevo, para cosecharlo, ahí tú puedes poner lo mismo que son las turbinas eólicas. Utilizas unas cosas que se llaman turbinas hidroquinéticas, que en el fondo las metís debajo del agua, que son como una turbina eólica que puede girar de diferentes formas, pero de nuevo, súper caro, se han hecho todos los estudios, pero todavía está súper arriba el costo de ingreso. Entonces, todavía no son competitivas y se necesitaría mucha subvención en un país donde no hay plata, no sobra la plata. Entonces, yo creo que estamos, hace como 10 años atrás, los estudios de Fundación Chile y Corfo decían estamos como a 20 años de cosechar energía de las mareas y como a 30 años de cosechar la energía de las olas. Y yo creo que después de la última década estamos bastante más lejos. Quería preguntarte, porque el borde costero es mucho más que arena y agua, ¿cierto? Como tú nos has mostrado en esta presentación. Y también el pensar el borde costero y poder hacer un proyecto es muy in situ, tal como lo decías tú. Y yo te quería preguntar qué rol, ¿cierto?, tienen esas especies que habitan los ecosistemas y muchas de ellas son parte del endemismo de nuestro país, ¿cierto?, que es uno de los que tiene más endemismo en el mundo. El tema de las algas, como yo comentaba, estamos analizando súper específicamente un paño de algas y vemos cuál es el efecto de disipación de energía que tiene la alga sobre la erosión costera, a ver si es capaz de... Pero las algas son los bosques, donde en el fondo tenéis todos los ecosistemas. Y en Chile tenemos un gran problema y es lo que se llama el barreteo, que en el fondo hay mucho barreteo, que es cuando vienen los compadres y cortan las algas desde abajo, y lo que están haciendo para exportación. En el fondo toda esta cuestión se va a Japón, que se ocupa para hacer cosméticos y cosas por el estilo. Y tú cuando estás en el desierto, en Atacama, es impresionante. De repente tú estás en Atacama, en una caleta de pescadores súper precaria, y viene un camión como esos camiones que aparecen en las películas gringas, que tienen como el capó así puntudo, con dos acoplados para atrás, y se llena de algas. Y se llenan, no sé, impresionante. Es una cuestión impresionante. Entonces, eso se supone que no se puede hacer en Chile, ¿ya? Pero hay una entidad que se llama Cernapesca, que es la que está a cargo de fiscalizar el que no se haga. Ya, por último, cortáis el alga más arriba, pero lo que hacen es cortarlos de cuajo. Entonces, eso es un tremendo problema. Ahora, si va a tener consecuencias costeras, o sea, en la erosión costera, sí, probablemente, pero yo creo que la parte más importante es la parte del ecosistema, porque en el fondo es como que te está echando el bosque. Y esos bosques usualmente en algunos lugares, mira, en Chile hay un modelo que es súper bueno, que es el de las áreas marinas de explotación de recursos bentónicos, AMERB se llama. Es un modelo que se inventó en Chile, el profesor Juan Carlos Castilla, que es Premio Nacional de Ciencia, lo que hizo fue decir, mira, vamos a implementar este modelo. Los pescadores les vamos a asignar un área marina, AMERB se llama, una área marina, y ellos van a ser responsables de la tuición de ese territorio. ¿Cachai? Entonces ellos mismos son sus cuidadores, son como sus pastores. Y ahí ellos, por ejemplo, lo que hacen es permitir de que el loco crezca, qué sé yo, que no crezca mucho tampoco, que se coma las algas. En el fondo, mantienen ese sistema. Y usualmente cuando tú ves una área marina de explotación de recursos bentónicos es el vento, es el fondo. Si te vayas a una que no tiene esa protección, está mucho más depredada, porque los buzos llegan y cortan y hacen su pega. Entonces, yo creo que ese tipo de modelos de gobernanza son útiles porque en el fondo le estás asignando la responsabilidad al usuario, al mismo compadre que vive ahí mismo. No es papá fisco que viene, no, ni siquiera papá fisco, papá Estado que viene a fiscalizarte de que tú no saques las algas. ¿Cachai? Entonces, ese modelo ha sido exitoso, pero de nuevo, si tú agarras la zona costera y la estiráis y veis qué porcentaje de esa zona son AMERB, es chiquitito. ¿Cachai?
Entonces, ahí yo creo que tenemos un problema y nosotros con este proyecto estamos haciendo un piloto para ver si efectivamente podríamos repoblar. Y eso tiene otras implicancias, porque si es que nosotros vamos a repoblar con una especie que se llama Macrocystis pirífera, que es el güiro flotador, ¿cachai? El güiro sube y arriba hace como una rama y se empieza... Claro. O sea, nosotros estamos haciendo un prototipo que son unos muertos de hormigón que tienen una red, o sea, la red se ancla a los muertos y ahí los acuicultores lo que hacen es que ponen semillas chiquititas así de este volado. Una, otra, así como a 3, 4 centímetros, en una cuadra entera, imagínate lo que es eso, la media pega. Y a los 6 meses llegan a la superficie, crecen súper rápido. Y cuando llegan a la superficie empiezan a tirar para los lados y se amarran arriba. Eso es lo que esperamos nosotros, a lo menos en el proyecto. No sé si funcione. Pero claro, cuando tú estás cultivando un terreno, también es como lo que pasó en la zona terrestre cuando se empezaron a, no sé, a taponear todos los predios de eucalipto o pino. ¿Cachai? La idea es que no sea un monocultivo. El monocultivo también al final es lo mismo, pero debajo del agua. Entonces, hemos hecho algunos esfuerzos, el equipo con el que trabajo, de ver cuáles son los efectos ecológicos de generar estos campos de algas a pequeña escala. Y ahora lo vamos a agrandar y en principio vamos a ver esta cuestión de las olas, pero los biólogos y los ecólogos que están trabajando con nosotros van a ver esa parte, esa componente como ecológica, para ver si lo estamos haciendo bien o no. Ahora, nosotros vamos a ocupar Macrocystis pirífera que está al lado de otros campos de la misma cuestión, o sea, ¿cachai? No estamos poniendo una especie invasora, pero no sabemos, es una prueba. Ahora, este proyecto es para evaluar la disipación de la ola, pero probablemente cuando el campo de algas ya esté ahí, estos compadres lo que hacen es ver los bichitos y todas las interacciones. Pero no es el motivo de este proyecto. Pero buen punto, barreteo. Sí, hemos hecho estudios en Chile. Hicimos un estudio para este es súper interesante, fue un estudio que terminamos el año pasado. Existe un fondo que se llama el Fondo de Investigación para la Acuicultura. Y ellos tienen tuición sobre las áreas de manejo. Marcelo Mena, así que ustedes lo vieron aquí, le hizo la charla, ese compadre es responsable en parte de que tengamos un porcentaje súper alto de áreas de protección a nivel marítimo en Chile, es un tremendo poroto. Bueno, a nosotros nos hicieron la pregunta, ¿cómo el cambio climático va a afectar esas áreas? Entonces hicimos un inventario y después empezamos a ver qué va a pasar con la temperatura, hicimos cálculos y vimos que la temperatura superficial va a aumentar, el oxígeno va a disminuir, el oxígeno disponible en el agua va a disminuir y eso genera afectaciones en los ecosistemas. Y eso después lo cruzamos con la probabilidad de que una cierta especie esté en un determinado lugar. Si aumentan las temperaturas, hay migración de especies, lo que se llama el nécton, que son los peces que nadan, que se pueden ir, por ejemplo, más al sur. ¿Cachai? Porque la temperatura aumenta y todo el sistema climático se mueve hacia el sur y las especies también. Hay algunos que son organismos sésiles que no se pueden mover. Las algas, por ejemplo, no tienen capacidad de adaptación tan rápida como los peces. Y hay unos intermedios, por ejemplo, todos los bichos que son rastreros, que son los locos, las lapas, esos se pueden ir moviendo, son como intermedios. Entonces va a depender mucho de la especie que te interese y de la magnitud del cambio esperado en variables como la temperatura, el oxígeno disuelto, el pH, por ejemplo, que el pH tiene que ver con la acidificación. Entonces, hicimos un estudio ahí, yo participé de la parte inicial, que es justamente generar estos modelos de cambio y ver dónde pueden estar estas especies. Pero yo creo que ahí hay que llamar a un biólogo marino para que te diga una respuesta más concreta que la mía. Pero yo creo que de lo que te dije, esta idea de que la adaptación depende mucho de cómo se mueve el bicho. Si está fijo, si es un pescado, si la cuestión se mueve. Ya, es que no voy a mentir que no sé si se puede responder, pero ¿qué podemos hacer en el caso de como ejemplo la extracción de los ríos? Un gran ejemplo, el río Mataquito, que cada vez va disminuyendo aún más como la potencia o cómo llega al mar y cómo afecta de cierta manera la llegada de este también, pues, sí, como mencionaste, es algo sumamente delicado y qué es lo que podemos hacer también. Bueno, yo lo mencioné de alguna manera. Claro, cuando tú estás en la academia y te pones arriba de un estrado como este, es re fácil hablar, pero cuando estás en la práctica, por ejemplo, es bastante más complejo. Lo que debiera haber, en teoría, es una restricción, es una extracción de arena que fuera basada en un estudio como de capacidad de toda la cuenca. Tú decís, esta cuenca produce tantos metros cúbicos de arena en forma natural, porque llueve, la arena igual.
tú no deberás tener esa estimación, por ejemplo, lo que es la cantidad de arena, de producción de arena en una cuenca. Y en función de eso, dirías, yo puedo extraer a lo sumo ese valor. ¿Ya? Y desde una perspectiva integral. Entonces tú dices, si yo puedo sacar 100 metros cúbicos de arena de esta cuenca, es un valor súper chico, pero 100, y esta cuestión está distribuida ahí, entonces yo debería asignar cuotas por municipio para decir, usted puede sacar 10, usted 20, usted 30 y usted 40. Eso en el papel. Después viene la fiscalización, porque es súper difícil fiscalizar. Estos compadres que se meten ahí empiezan a hacer extracción irregular. Pero en principio debería tener esa visión como de cuenca integral. Al final, mira, me acuerdo que cuando yo estaba recién cabro chico saliendo de la universidad, me hicieron hacer un cálculo de cuánta arena podríamos sacar en el Maipo, al lado de uno de los puentes que tiene problemas de socavación. Y hicimos un cálculo y dijimos, agua arriba viene tal caudal, agua abajo debería salir tal caudal, y nosotros vamos a sacar tal arena y vamos a sacar, no sé, 500.000 metros cúbicos. Y nunca vimos más allá del predio colindante para arriba. Decíamos, aquí viene arena infinita. Ese era como el principio. Y no es así. ¿Cachai? Entonces, tú cuando sacas arena, lo que estás haciendo es generar agua abajo, un déficit de arena, y los puentes se te empiezan a caer, las riberas se te empiezan a socavar, las playas se te empiezan a erosionar. ¿Cachai? Entonces, esa es un poco la respuesta. Ahora, si se puede llegar a hacer un plan de gestión integral de sedimentos de una cuenca, sería ideal. Buena pregunta. Aplauso, aplauso.